Bienvenidos todos entonces a este nuevo webinar que organizamos desde NUDI a través del proyecto Estudios Electrónicos en Latinoamérica. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre algunos aspectos relacionados con la parte logística, específicamente con la parte de recolección. Creo que son aspectos que hay que tener en cuenta y que seguramente nos van a ayudar también a nosotros en la región a considerarlos, que definitivamente en el éxito de una recogida pues se basa también el éxito del sistema de recolección. Y pues ese éxito en el sistema de recolección o de recogida pues tiene que tener en cuenta muchos aspectos, entre ellos por supuesto el consumidor. Entonces en la charla de hoy vamos a ver muchos de estos aspectos. Creo que va a ser para nosotros muy enriquecedor, como han solido ser también las reuniones previas que hemos tenido con Lucía. Quisiera pedirle entonces el favor a Alfredo Cueva que nos haga la presentación de Lucía para dar comienzo a la presentación. Adelante, Alfredo. Hola, espero que me puedan escuchar. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me complace en esta ocasión dar nuevamente la bienvenida y presentar a nuestra audiencia a Lucía Herreras Martínez. Ya están hablando, pero yo no escucho. ¿Será por lo que nosotros estamos conectadas? Como ya lo hemos dicho antes, Lucía es una profesional española sumamente calificada y Bueno, como les decía, me complace nuevamente dar la bienvenida y presentar a Lucía Herreras Martínez. Ella es una profesional española sumamente calificada y comprometida que en el año 2000 completó su licenciatura en Ciencias del Mar en la Universidad de Vigo y en el año 2003 su maestría en Evaluación y Auditoría de Impacto Ambiental en la Universidad de Barcelona. Ella ha trabajado para el sector de los RAE como consultora y auditora desde el año 2003 y en el 2013 se incorporó al WIForum o Foro de los RAE como su directora técnica. Cabe indicar que este Foro de los RAE es una asociación internacional de grupos de interés especial, los TICs en inglés, especializados en el ámbito de los RAE, que cuenta con 35 miembros asociados en 28 países. Esta asociación sin fines de lucro tiene sede en Bruselas y desde el año 2002 promueve la economía circular y ayuda a sus socios a compartir ideas y conocimientos para alcanzar la excelencia de sus actividades. Por favor, ¿se puede silenciar ese micrófono? Gracias. Gracias al aporte de Lucía, el WIForum ha participado y continúa participando en proyectos clave como el proyecto Willabex y el proyecto Countering Illegal Trade para contrarrestar el comercio ilegal de RAE. Además, contribuye activamente al debate internacional sobre la gestión de RAE. Como ustedes saben, Lucía habla fluidamente el español, pero también el catalán, inglés y francés. Lucía, nuevamente muchas gracias por tu continuo apoyo a nuestro proyecto y bueno, pues sin más preámbulos, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias Carlos y Alfredo por la introducción y la presentación y por darme la oportunidad de participar en esta sesión esta tarde. Voy a intentar compartir pantalla. Y rogaría que me confirmen que pueden ver la presentación. Sí, Lucía, la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Writing's not that easy. Perfecto. Bueno, pues simplemente un par de reglas para tener una presentación lo más eficiente posible. Que es, bueno, lo que estábamos comentando hace un minuto, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados durante la presentación y utilicen el cuadro de diálogo, la chatbox, para compartir sus preguntas, porque si tenemos suerte esta vez, al final de la sesión podremos discutir alguna de las preguntas que han
colgado en esta área. Muchísimas gracias. Bueno, pues en la sesión de hoy trataremos aspectos que tienen que ver con todo lo referente a la colecta, la recogida de residuos de aparatos eléctricos, y la mejor manera que encontré para aportar mi granito de arena a la discusión fue compartir con ustedes pues, la experiencia que hemos adquirido en la Unión Europea. Como una breve introducción que pues, muchos ya conocerán, en el año 2003, a principios del año 2003, se publicó en Europa la directiva que marcaba, digamos, el marco legislativo para toda la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta directiva se revisó alrededor de 10 años después, en el año 2012. La manera en que funciona el marco legislativo en Europa es que normalmente se emite una directiva que aplica a nivel europeo y que asienta los valores base, límites, para todas las normativas a nivel nacional de cada uno de los Estados miembros. El plazo para transponer esta directiva europea al marco regulatorio nacional de cada Estado miembro era agosto de 2004. Y, de hecho, la directiva requería que para agosto de 2005 ya estuvieran en marcha sistemas de colecta de RAE, como por ejemplo los sistemas colectivos basados en la responsabilidad extendida del productor. Además, en la directiva se fijaban unos objetivos de recogida de aparatos eléctricos que en la primera versión, en la versión inicial de la directiva, se fijaban en 4 kilos por habitante y año. Y estos objetivos debían cumplirse para diciembre del año 2006, es decir, aproximadamente 3 años, ¿no? Digamos todo 2003, 2004, 2005 y todo 2006, o sea, unos 4 años después de la publicación de la directiva. El residuo que entra en el ámbito de aplicación de la normativa es este que pueden ver en la diapositiva. Actualmente existen 6 categorías diferentes de residuo en las que se agrupan todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se pueden considerar. Se hace esta distinción por grupos porque digamos que están bastante alineados con las necesidades de tratamiento y de descontaminación que tienen estos residuos. Normalmente los frigoríficos siguen un procedimiento de gestión y de descontaminación diferente al de las pantallas o al de las lámparas que contienen mercurio, por ejemplo. Por este motivo se hizo esta categorización de los residuos que entran dentro de la normativa europea. Además, se habla de residuos de origen doméstico y residuos de origen profesional. Un residuo de origen profesional podría ser, por ejemplo, pues un aparato de rayos X de un aeropuerto. Para que entiendan un poco más sobre los objetivos de recogida que marcaba la directiva y a los que están sometidos los Estados miembros, preparé un breve resumen en esta diapositiva. Hasta el año 2015 se solicitaba que se recogieran como mínimo 4 kilos de residuos por habitante y año. Y este objetivo era solamente aplicable a los residuos de origen doméstico. Existe un enfoque de manera gradual para que se vaya incrementando cada vez más la cantidad de residuo recogido. De manera que en la revisión de la directiva... bueno, en la revisión, como iba diciendo, en la revisión de la directiva, a partir del año 2016 se establecían nuevos objetivos de recogida un poco más ambiciosos que consistían en el 45% del promedio de las cantidades puestas en el mercado en los 3 años precedentes. Es decir, para calcular este objetivo simplemente había que coger las cantidades de aparatos puestas en el mercado en los 3 años precedentes, calcular un promedio y de ahí sacar el 45%. Ese sería el objetivo de recogida para 2016. En este caso, el objetivo ya aplicaba a los 2 tipos de residuos: residuos de origen doméstico y de residuos de origen no doméstico. En este enfoque, para incrementar cada vez más las cantidades de residuos recogidos, se fijaba un nuevo objetivo
aplicar a partir de 2019. Aunque es una factura ¿Pueden, por favor, silenciar sus micrófonos? Gracias. En el caso de los objetivos para 2019 se daba la alternativa a los Estados miembros de utilizar dos metodologías de cálculo diferentes. Una está basada, como en el objetivo previo, en las cantidades puestas en el mercado. Y en lugar de recoger el 45%, se pasaba a recoger el 65%. También se daba la alternativa de calcular el objetivo de recogida basándose en una estimación del residuo generado, es decir, una estimación del residuo que llegaba, o sea, de los aparatos que llegaban al final de su vida útil y calculando de ahí el 85% de ese residuo generado. Para que todos los Estados miembros pudieran estimar de la misma manera el residuo generado, la Unión Europea creó una herramienta que actualmente es pública y que se puede consultar en la página web de la Unión Europea por si tuvieran pues curiosidad para ver cómo se calcula. Lo que dice la normativa es que los Estados miembros no necesitan escoger entre un objetivo u otro, simplemente con que cumplan uno de los dos es suficiente. Además de esto, hemos podido ver que cada país ha adaptado estos requisitos a su marco legal y en algunos países pues, se han incluido objetivos graduales entre 2016 y 2019, por ejemplo, objetivos por categoría de aparato, objetivos específicos para paneles solares, objetivos específicos para RAEs que no son domésticos e incluso objetivos de reutilización. Como recomendación, pues me gustaría indicar que es muy importante tener objetivos para aquellas fracciones que más contaminan, como por ejemplo las lámparas que contienen mercurio, los aparatos de frío que pueden contener sustancias que afectan a la capa de ozono o las pantallas. En cuanto a los objetivos de reutilización, y por si tienen curiosidad al respecto, pues aparecieron muy recientemente en algunos Estados miembros. En este caso, España fue pionera en la presentación de objetivos de reutilización y como pueden ver en esta tabla que da un resumen, estos objetivos se aplican principalmente a grandes aparatos, es decir, aparatos más grandes de 50 centímetros, pero no incluyen ni frigoríficos ni pantallas. Y también están afectados los aparatos de informática y telecomunicaciones. Los objetivos actualmente son también graduales, pero como pueden ver los porcentajes aún son bastante bajos. Los comentarios que he podido oír por parte de nuestros socios es que es muy importante cuando se fijan objetivos de reutilización el estudiar el mercado previo para aparatos de segunda mano o aparatos reutilizados o reparados y también es muy importante definir cómo se contabiliza. Es decir, ¿cómo debemos contabilizar ese 2% de gran aparato reutilizado? ¿Son aparatos que se han vendido ya o son aparatos que simplemente se han reparado y están a la espera de que alguien los compre? Hay una serie de puntos muy importantes a tener en cuenta para poder contabilizar de manera armonizada y, digamos, de manera lógica estos objetivos de reutilización. Otros países o otras regiones, como por ejemplo la región belga de Valonia, han incluido recientemente también un objetivo de reutilización. Y en este caso se requiere que un 2% de todos los RAE que están en el ámbito de aplicación sean destinados para la reutilización a partir de enero de este año. En Francia se ha revisado también la normativa de residuos y se han acordado que para el periodo 2021 a 2025 se fijarán objetivos de reutilización. En general, en todos los demás Estados miembros de la Unión Europea, lo que se hace es incluir en los objetivos de reciclaje también aquellos aparatos que se han reutilizado, de manera que los Estados miembros pueden alcanzar sus objetivos de reciclaje como parte o una parte de esos objetivos de reciclaje pueden estar cubiertos por la reutilización de aparatos. Volviendo de nuevo al objetivo principal de esta presentación, me gustaría referirles a un proyecto
en el que participamos en el año 2015 y en el que se produjeron una serie de recomendaciones que pueden encontrar en la página web del WeForum. He anotado los enlaces por si quieren descargarse estos documentos en las notas de esta presentación, que luego, por supuesto, compartirán con ustedes. En concreto, este proyecto, pues lo que hizo fue compilar una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores que están involucrados en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos. Además, intentó categorizar estas recomendaciones según el periodo de aplicación, es decir, si se trataba de recomendaciones aplicables a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y también las intentó estructurar por los actores a los que iban dirigidas esas recomendaciones. En esta diapositiva pueden ver, digamos, una vista general de todas las recomendaciones que salieron de este proyecto y les recomiendo que echen un vistazo a estos documentos porque pueden sacar muy buenas ideas, ya que también incluyen algunas de las buenas prácticas que podemos observar en algunos Estados miembros. Bien. Me gustaría enfocar las próximas diapositivas en torno a varios ejes. Digamos que uno de los ejes a tener en cuenta para, digamos, mejorar los niveles de recogida en un país o, digamos, aquellos aspectos a tener en cuenta cuando se prepara una normativa marco sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es el reconocimiento del terreno. Es decir, se necesita un buen conocimiento de la situación de partida en el país para poder estructurar una estrategia adecuada. También hablaré sobre algunos aspectos que conciernen a cómo educar a los consumidores o, digamos, sensibilizarlos. Aspectos para mejorar la calidad del RAE y mejorar las redes de recogida de residuos, aspectos relativos al seguimiento o al progreso de la gestión de los residuos a nivel nacional, alianzas entre los diferentes actores que pueden crear sinergias y mejorar las tasas de recogida de residuos y, por último, lo que concierne a inspección y, digamos, a lo que llamamos enforcement en inglés, es decir, a promover la implantación y el cumplimiento de la normativa. En cuanto al reconocimiento del terreno, lo que hemos visto que funciona muy bien y que está, de hecho, realizándose en muchos Estados miembros es la preparación de estudios nacionales. Se trata de estudios para conocer digamos, la situación de partida en cuanto a la gestión de residuos y aparatos. Por ejemplo, en estos estudios se intentan recoger estadísticas sobre las cantidades de aparatos puestas en el mercado, a ser posible de manera histórica hasta la actualidad, los residuos de aparatos generados, realizando estimaciones, identificar las diferentes fuentes de residuos, porque no hay una única fuente en un país, identificar los actores principales que pueden tener cierta influencia en las tasas de recogida de los residuos y las motivaciones que les mueven para actuar y, por último, identificar los diferentes flujos de residuo en los países. Aquí comparto con ustedes algunos de los enlaces a estos estudios de país en los que pueden ver ejemplos de estadísticas y de diferentes situaciones representadas en cada estudio. En general, todos estos estudios tienen una serie de conclusiones en común. Una de las conclusiones hace referencia a dónde se encuentra el RAE que no se reporta. En prácticamente todos los estudios se concluye que hay una serie de flujos complementarios a los flujos oficiales de residuo que se representan en esta diapositiva. Por ejemplo, hay un flujo prácticamente visible en todos los Estados miembros, que es el residuo que va a parar, el residuo de aparato eléctrico que va a parar al contenedor de la basura mixta, el que se envía a vertedero o a incineración, dependiendo del caso. Y esto pues, se debe principalmente a una mala gestión o a una incorrecta sensibilización de los usuarios que disponen del residuo de la manera más práctica. Encontramos también que hay una gran cantidad de aparatos que se quedan en casa
pues en un cajón, en un armario, o se lo he dado a un amigo. Esto pues no es algo que ocurre con otros tipos de residuos. Normalmente los embalajes, pues yo no los guardo en mi casa en un armario, ni en un cajón, ni se los regalo a un amigo. Normalmente yo los embalajes me deshago de ellos porque no me sirven para nada. Y esto es un aspecto, digamos, muy particular de los residuos de aparatos eléctricos. Otro aspecto muy particular es el que hay ciertos componentes de estos residuos que tienen un valor económico. Y esto lo que ocasiona es que a veces estas partes, digamos, que tienen cierto valor económico, se retiren de los aparatos antes de que lleguen a las plantas oficiales de tratamiento. Es lo que llamamos el RAE canibalizado. Esto, por ejemplo, podemos verlo en pantallas a las que se le retira una pieza que contiene bastante cobre, que se encuentra detrás del tubo de rayo catódico, o los frigoríficos a los que se les ha retirado el motor. A esto lo llamamos aparatos canibalizados. También se han observado en prácticamente todos los Estados miembros la recogida de residuos de aparatos eléctricos mezclado con otros tipos de chatarra, de metal en general. La gestión posterior de este residuo es realmente muy difícil. En primer lugar, porque es muy difícil separar el RAE de la chatarra, queda en muy malas condiciones y es muy caro porque se tiene que invertir mucho tiempo y muchos recursos para poder separar este RAE de la chatarra. Y en segundo lugar, pues en la mayor parte de los casos, este RAE no se reporta como RAE, se reporta como chatarra, metal. Y evidentemente hay grandes dudas sobre la gestión posterior de este residuo. Lo más frecuente es que este RAE se trate de la misma manera que la chatarra. Por lo tanto, es muy importante involucrar a los actores que tienen acceso al RAE para evitar estas situaciones. Y por último, supongo que todos estarán familiarizados, pues existen exportaciones de residuos de aparatos eléctricos a otros países donde digamos que la gestión... Sí, señorita. O la mala gestión del residuo pues resulta económicamente mejor. En el proyecto Prosum hace unos años se intentó estimar o cuantificar la magnitud de estos diferentes flujos en cada uno de los países de la Unión Europea y en esta pantalla, en esta diapositiva pueden ver representados los resultados que se hizo de la estimación para el año 2015. Como pueden ver, las barras verdes indican los residuos de aparatos que se han recogido de manera oficial y que se han reportado de manera oficial en cada Estado miembro. El 100% del gráfico, digamos, representaría el 100% de los aparatos que han llegado al final de su vida útil. Es decir, el proyecto lo que hizo fue estimar la cantidad de aparatos que llegan al final de su vida útil. Y después intentó cuantificar cada uno de los flujos que seguían estos aparatos. Además de las barras verdes, que digamos son los buenos comportamientos, los residuos oficiales, pueden observarse barras de otros colores. Por ejemplo, las barras amarillas representan el residuo que se ha tirado o que se ha enviado directamente a vertedero, porque los usuarios dispusieron de él en el residuo mixto municipal. Las barras de color gris claro demuestran, por ejemplo, el RAE recogido conjuntamente con chatarra, con otros tipos de metales, etcétera, etcétera. Las barras de color rojo, pues es lo que llamamos el gap, es decir, es esa parte de residuo que estimamos que se ha generado, pero que no sabemos muy bien en cuál de estos flujos se encuentra. Como comentaba, una de las cosas que hemos aprendido en estos 18 años, desde que la primera directiva apareció, es que es muy importante intentar involucrar a todos aquellos actores del país que pueden influir de una manera u otra en las tasas de recogida de RAE. En muchos Estados miembros se hizo una transferencia directa del cumplimiento, para cumplir el objetivo de recogida, en los sistemas de responsabilidad extendida del productor. Pero aquí había un error, y es que no se puede hacer responsable del 100% del cumplimiento de los objetivos de recogida si no se asignan las competencias necesarias. Es decir,
Un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor no puede ir a una fragmentadora de vehículos, por ejemplo, que está aceptando residuos de RAE y obligar a esta fragmentadora a que reporte el residuo de RAE. ¿Por qué? Pues simplemente porque un sistema de responsabilidad ampliada del productor no tiene competencias para ello. Un sistema de responsabilidad ampliada del productor tampoco puede venir a mi casa, llamar a la puerta y obligarme a que les dé todo el residuo que yo tengo guardado en un armario o en un cajón. Evidentemente, no tienen competencias para ello. Por tanto, estamos haciendo mucho énfasis y hay muchos países, Estados miembros de la Unión Europea que ya están aceptando o utilizando este enfoque en el que llamamos el All Actors Approach, en el que todos aquellos actores del país que pueden influir de una manera u otra en las tasas de recogida tienen una serie de responsabilidades o un rol, un papel asignado para contribuir a alcanzar las tasas de recogida o los objetivos de recogida de residuos a nivel nacional. En esta diapositiva pues hemos intentado hacer un resumen a mano izquierda pues, de aquellos actores que normalmente tienen cierta influencia en la recogida de residuos y a mano derecha pueden encontrar pues, las principales digamos, responsabilidades o roles que se les pueden asignar pues, dependiendo del tipo de actor. A ver. Bueno, de manera que lo que de hecho recomendamos, y aunque parezca muy lógico, no lo hemos aprendido hasta bastante tarde, es que a la hora de crear una normativa marco sobre gestión de residuos, es muy importante, en primer lugar, identificar a todos aquellos actores que tengan cierta influencia en la tasa de recogida de residuos, bien porque tienen acceso o bien porque pueden facilitar los canales. Una vez se han identificado todos esos actores, pues es muy recomendable identificar y definir las competencias que tienen delimitados cada uno de esos actores. Y por último, esto permite ya definir los derechos y las responsabilidades que tendrá cada parte, cada actor, en la normativa marco del país. Al hilo de este tema, ¿no? el involucrar a todos los actores que pueden participar, que pueden contribuir para alcanzar los objetivos de recogida, no debemos olvidar, por supuesto, la fuerza que tienen los consumidores, porque después de todo ellos son los que adquieren los productos y en sus manos está en que el producto acabe en el canal correcto de recogida. Para que vean un poco a qué me refiero con lo de la fuerza del consumidor, me gustaría hacerles un par de preguntas. Si es posible, podrían coger su teléfono móvil o también en el ordenador y vayan a esta página web, menti.com, y entren el código 293342. Y les agradecería que respondieran las dos preguntas. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Espero que puedan, a ver, quizás no ven mi pantalla ahora. Un momentito. Aquí, para que puedan ver los resultados de la votación. Muy bien. La primera pregunta hace referencia a lo que ocurrió con su anterior teléfono móvil. Se dan varias opciones. Una opción es lo guardo en casa, otra es lo regalé o lo di. Lo perdí o me lo robaron, lo vendí, lo llevé a un punto de recogida para reciclar y luego tenemos otros. El código que necesitan introducir en la página web es el que pueden ver en la parte superior de la pantalla, 293342. Bueno, de momento llevamos 50 votaciones, aproximadamente la mitad de los votantes lo guardan en casa. Pues muy mal. Bueno, yo creo que vamos a dar un minuto más para tener una idea del resultado final de votación. Parece que ahí nos hemos parado ahora.
Bueno, pues aproximadamente, bueno, 70, digamos de 70 votos, 30 respuestas lo guardan en casa y 20 lo han regalado o lo han dado. Si me permiten seguir ahora a la siguiente pregunta, a ver si esto funciona. La siguiente pregunta hace referencia a lo que ocurrió con su primer teléfono móvil. Y la pregunta es si todavía conserva su primer teléfono móvil. Muy bien, pues muchas gracias por la votación. Yo creo que esto nos da una idea de cuán diferente puede ser la gestión del residuo o la respuesta de los ciudadanos ante el residuo de RAE y ante otros tipos de residuo, como por ejemplo pues los embalajes. Esta es una de las características de los RAE, el que las motivaciones de los ciudadanos pueden ser bastante diferentes a las motivaciones que tienen con respecto a otros tipos de residuo. Muchísimas gracias por compartir esta información conmigo y por participar en este experimento. Voy a intentar compartir mi pantalla de nuevo y volver a la presentación. Aquí. Perfecto, muy bien. Muy bien. A mí me gusta mucho enseñar este ejemplo, que es una de las iniciativas promovidas por nuestro socio en Bélgica, que se llama la Casa de Recupel. Recupel es el nombre de nuestro socio. Hicieron un estudio que de hecho formaba parte de un juego online en el que se intentaban cuantificar todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos en promedio en los hogares domésticos. Esto entra todo dentro de los aspectos en los que debemos considerar el educar o el mejorar la sensibilización de los consumidores. Y una de las recomendaciones que normalmente hacemos y que son conclusión de algunos proyectos en los que hemos participado es que es muy importante investigar sobre aquellos incentivos que pueden funcionar con los ciudadanos o aquellos hábitos, aquellas motivaciones que normalmente son parte de ese comportamiento de la ciudadanía a la hora de disponer del residuo. Esta información es entonces muy útil para poder diseñar campañas nacionales de comunicación o estrategias de recogida a nivel nacional, local e incluso de barrio, para poder, digamos, hacer efectos sobre aquellos puntos que son más relevantes. En pantalla, por ejemplo, pueden ver los resultados de una encuesta que se hizo en Italia, preguntando a los ciudadanos sobre cuál era el canal más utilizado para disponer de los residuos. Puede verse que aquí el 44% de los participantes pues, utilizaban los puntos de recogida municipal y el 25% utilizaban las tiendas y la distribución. Otro tipo de preguntas que pueden encontrarse en este tipo de estudios a la ciudadanía es, por ejemplo, de nuevo, los hábitos de disposición de los residuos. Por ejemplo, en este estudio que se llevó a cabo en Rumanía en el año 2015, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es que el 70% de los participantes disponen correctamente de las lámparas. Este tipo de información, por tanto, es muy útil para poder centrar o diseñar estrategias de comunicación que sean más efectivas, digamos. También, por ejemplo, nos pueden dar información sobre el stock de aparatos que se encuentran en los hogares. Por ejemplo, en este caso, dentro del stock de los hogares, pues se identificaron los porcentajes de aparatos que todavía se conservan, pero no se utilizan, y que serían los que
los que aparecen en color rojo en las barras, son aparatos que de hecho se conservan en casa, que funcionan pero que no se usan, y luego también tenemos aparatos que se conservan en casa que además de no funcionar, que además de no usarse es que no funcionan. Y de nuevo, pues este tipo de información es lo que llamamos el RAE en hibernación, ¿no? Es un residuo que está en casa, que no se utiliza y está hibernado porque realmente no hace ningún efecto, ni se recoge, ni nada. Estas estadísticas, por tanto, nos ayudan a diseñar campañas de comunicación adecuadas y también, digamos, estrategias de recogida adecuadas. Otra de las recomendaciones más habituales es la de mejorar la red de recogida. Mejorar la red de recogida no solamente implica tener más puntos de recogida a los que ir, implica también mejorar la visibilidad de los puntos de recogida, porque igual yo tengo un punto de recogida al lado de mi casa, pero lo desconozco. Y mejorar la accesibilidad de esos puntos de recogida. La red puede mejorarse involucrando a los actores, a todos aquellos actores que tienen acceso al residuo, como por ejemplo a los recicladores, a aquellos chatarreros, digamos, si es que la normativa del país lo permite, porque, por ejemplo, en algunos países pues hay cierto tipo de actividades que solamente pueden aceptar chatarra, pero no residuos de aparatos. Entidades que se dedican a la reparación o a la preparación para la reutilización. Y aquí me gustaría hacer énfasis en lo que llamamos la logística inversa. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, por logística inversa me refiero al siguiente ejemplo. Yo compro un frigorífico en unos grandes almacenes y me traen el frigorífico a mi casa. Me lo instalan en la cocina y entonces les pido que por favor se lleven el antiguo frigorífico, de manera que utilizan el mismo camión o el mismo transporte, los mismos medios para traer el aparato nuevo que para llevarse el aparato antiguo. En muchos países todavía hay problemas para utilizar la logística inversa porque normalmente pues, hay una serie de requisitos que deben cumplir para el transporte de residuos. Entonces, aquí lo que normalmente recomendamos es que efectivamente nunca debe perderse la trazabilidad del residuo, pero debe facilitarse el uso de la logística inversa, porque realmente es una economía de residuos y ayuda increíblemente a mejorar la red de recogida. Aquí tienen algunos ejemplos de páginas web de nuestros socios donde dan información sobre, a los ciudadanos sobre lo que tienen que hacer cuando quieren disponer de un residuo de aparato eléctrico. Existen multitud de mapas generados por nuestros socios, que son de hecho los sistemas colectivos de responsabilidad empleada del productor. Incluso hay apps para su teléfono móvil donde a partir de la ubicación pues pueden indicarnos dónde está el punto de recogida más próximo. Bueno, un breve punto y aparte para hablar de lo que es un punto de recogida, porque hasta ahora yo creo que por punto de recogida puede que todos tengamos la misma idea o no. Entonces me gustaría enseñarles algunos ejemplos de lo que se puede considerar un punto de recogida. Puede ser algo muy básico, como por ejemplo esto, que pueden ver en pantalla, que realmente pues, no es que cumpla con demasiados requisitos de seguridad y de guardar bien el residuo, o esto, que parece la entrada a una prisión. También puede considerarse esto. Esto es, para que lo entiendan, se encuentra en la entrada de un gran comercio, de una gran superficie comercial. También existen puntos limpios móviles, como este, por ejemplo, en pantalla, o este de aquí. Hay multitud de puntos de recogida que se pueden considerar. Aquí, por ejemplo, pueden ver algunas estadísticas sobre el número de entidades municipales, de puntos de recogida municipales en algunos de los países de la Unión Europea. Normalmente existen registros donde se pueden consultar los listados de todos estos puntos de recogida municipal. Esto permite pues, hacer estadísticas, funciona muy bien, también buscar dónde se encuentran y demás. Y a mano izquierda pueden ver algunos ejemplos de otra forma de mejorar la red de recogida en Irlanda. El mapa representa la isla de Irlanda y pueden ver, por ejemplo, representados centros de reciclaje, centros de distribución
y luego actividades donde se hacen ciertas actividades de recogida de manera regular, como por ejemplo lo que llaman los collection days o lo que llaman puntos donde se pueden dejar aparatos de iluminación, bombillas. Dentro de la normativa marco de RAE europea se incluyen algunos aspectos para mejorar esta red de recogida. Por ejemplo, en general, y para poder empezar a recoger de manera muy rápida, una vez empezó la normativa, lo que se hizo fue utilizar los puntos de recogida de residuos ya existentes a nivel municipal. Claro, aquí contábamos con una ventaja, y es que antes de que apareciera la normativa de residuos de aparatos eléctricos, había una normativa de residuos que ya llevaba bastante tiempo implantada. Y en esta normativa de residuos, pues se fijaban requisitos para que los municipios, digamos, las ciudades tuvieran centros de recogida de residuos. Lo que se hizo para poder empezar a funcionar rápidamente y empezar a coger residuos rápidamente en infraestructuras que ya existían fue crear acuerdos entre los puntos de recogida municipales y los sistemas de responsabilidad extendida del productor. En estos acuerdos, pues normalmente se fijan una serie de compensaciones económicas o de acuerdos para llevar a cabo campañas de sensibilización, etcétera. La directiva, además, solicitaba que los distribuidores, las tiendas de aparatos eléctricos, aceptaran un residuo equivalente al residuo adquirido. Es decir, es lo que llamamos el 1 por 1. Si yo compro un televisor en unos grandes almacenes, esos grandes almacenes tienen que poder aceptar mi televisor antiguo. Además, en la revisión de la directiva se fue un paso más allá y se incluyó el requisito de lo que llamamos el 1 por 0. En este caso, lo que se requiere es que las grandes tiendas de distribución, entonces, pues para definir lo que era una gran tienda de distribución, se dijo que son aquellos comercios de más de 400 metros cuadrados de venta de aparatos eléctricos, tienen que poder aceptar cualquier tipo de pequeño aparato, aunque el ciudadano no haya adquirido ningún producto en sus instalaciones. Otra manera de incluir o de aumentar la red de recogida, pues es, por ejemplo, crear campañas de sensibilización o poner contenedores en escuelas, en grandes empresas, normalmente sitios donde sabemos que hay mucha gente que va de forma regular y por obligación, por otros motivos. Por ejemplo, en pantalla pueden ver una iniciativa que funciona aparentemente bien en Portugal y también en la República Checa con los bomberos. Se pueden llevar aparatos eléctricos a los bomberos. Otro de los aspectos que mencionaba a tener en cuenta cuando se crea una normativa marco de residuos son medidas para mejorar la calidad del residuo recogido. En pantalla pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de a lo que me refiero con mejorar la calidad del residuo. A mano derecha pueden ver un televisor que han abierto, lo han roto para retirar un componente que tiene gran cantidad de cobre. Ese componente lo pueden ver a mano izquierda en la pantalla. Esto es muy frecuente cuando se dejan aparatos a pie de calle, esperando que alguien, el servicio municipal, pase a recogerlo. Por tanto, desaconsejamos esta práctica porque al final lo único que conseguimos es incrementar las cantidades de aparato canibalizado. Lo que también se recomienda para mejorar la calidad del residuo y que no falten estos componentes en los aparatos es, en primer lugar, pues mejorar la seguridad de los puntos de recogida. Antes les he enseñado unas imágenes de diferentes ejemplos de puntos de recogida y la primera de todas, pues no sé si lo recordarán, era un punto limpio, este de aquí, donde es muy fácil saltar la valla, ¿no? Y, bueno, un mercadillo libre. En cuanto cierran las puertas de este centro de recogida, pues habrá un montón de personas que entren para poder hacerse con aquellas partes valiosas de los residuos. Es también recomendable recoger estadísticas sobre los niveles de canibalización y los robos que nos permitan diseñar estrategias para identificar aquellos puntos donde los robos o la canibalización es más habitual y también fomentar la colaboración entre los puntos de recogida y las fuerzas del orden. Por ejemplo, pues facilitando la comunicación entre ellos, facilitando el reporte de casos, etcétera.
Aquí pueden ver algunos ejemplos de las medidas tomadas en Francia. A mano izquierda pueden ver el tipo de contenedores cerrados que ofrecen pues, mayor seguridad. En este caso, los puntos municipales tienen una serie de facilidades para poder instalar estos contenedores en sus instalaciones, y en el caso de la derecha lo que se hace es marcar el gran aparato para indicar que ese aparato se ha recogido en un punto de recogida oficial, de manera que si alguien, pues digamos, entra por la noche y se lleva una lavadora e intenta venderla a un chatarrero al día siguiente, el chatarrero podrá ver claramente que ese aparato está marcado y, por tanto, sabrá que ese aparato se ha robado de un punto de recogida. Bueno, estas son algunas de las estrategias. Otras son, pues, por ejemplo, la optimización de la recogida en los puntos limpios. Intentan hacerse recogidas en fines de semana y demás. También les recomiendo, si quieren, pues que echen un vistazo a los requisitos de CENELEC sobre la recogida y el transporte de RAE. Tienen aquí la referencia de la especificación técnica. También se promueve el fomentar la recogida de los residuos en diversos grupos de residuos, es decir, en diversos flujos o contenedores. Evidentemente, si yo tengo un contenedor de 20 pies donde voy echando allí pantallas, luego tiro encima un frigorífico, a continuación una lámpara o una lavadora, pues realmente yo creo que cuando ese contenedor esté lleno ya no va a hacer falta triturar el residuo, porque va a haber allí una sopa. El residuo va a estar totalmente destruido, no apto para la descontaminación, no apto para la reutilización, etc. Por lo que se sugiere o se recomienda en muchos casos que los grupos de recogida sean los que ven a mano derecha en esta pantalla, es decir, frigoríficos por un lado, pantallas por otro, si es posible incluso separar pantalla plana de pantalla de tubo de rayo catódico, lámparas por otro y con contenedores especiales porque se trata de un residuo muy frágil, gran aparato electrodoméstico por otro lado, y luego normalmente en la práctica lo que es información y telecomunicaciones y pequeño aparato suelen recogerse juntos porque es más efectiva, digamos, desde el punto de vista económico, la gestión y la logística. Evidentemente, también lo que se promueve es evitar que el RAE se recoja mezclado con otros residuos o con scrap. Otra de las medidas para mejorar los niveles de calidad del residuo recogido es, como indicaba, evitar la recogida del residuo a pie de calle, porque esto solo hace que incrementar el grado de canibalización de los aparatos. El intentar recoger estadísticas a nivel local. Por ejemplo, en pantalla pueden ver el mapa de Holanda, donde se hizo un seguimiento de las cantidades recogidas por habitante y año en cada uno de los puntos municipales. Pueden verse muy claramente cuáles son aquellos puntos donde las tasas de recogida son más bajas y, por tanto, si yo fuera un legislador, pues me gustaría visitar esos puntos para ver qué es lo que está pasando y poder crear estrategias personalizadas. Y también me interesaría visitar aquellos puntos donde hay una recogida más elevada para ver qué es lo que están haciendo, para aprender de ellos. Esto es lo que llamamos el local benchmarking. Por tanto, también motivamos que existan estos sistemas para hacer una comparativa entre puntos de recogida. Evidentemente, optimizar la logística para incrementar las frecuencias de recogida y poner medidas en práctica para asegurar la trazabilidad del residuo, venga de la fuente que venga, es decir, también el residuo recogido vía la distribución. Como estamos promoviendo que haya muchos actores involucrados en la consecución de los objetivos de recogida, pues normalmente lo que se necesita es un órgano de coordinación, es decir, una entidad donde todos estos actores involucrados puedan reunirse de forma regular para poder llegar a acuerdos, establecer ciertas normas de gestión, ciertas normas de actuación. También un organismo en el que se puedan negociar compensaciones entre los diferentes actores, un organismo que pueda canalizar toda la comunicación entre la administración, las fuerzas del orden, aduanas, etcétera, o incluso un organismo que permita realizar actividades conjuntas, como por ejemplo liderar campañas de comunicación. En cuanto al seguimiento, para ver el progreso que se hace en las tasas de recogida, pues se recomienda una estrategia nacional de seguimiento en el que se solicite la recogida de datos desde plataformas online
pero la recogida de datos para todos aquellos actores que tienen acceso al residuo. Es decir, tanto entidades de reutilización, chatarreros que tengan acceso al residuo, distribución, que todos estos actores puedan reportar de alguna manera, bien directamente o bien vía los sistemas colectivos de responsabilidad extendida del productor, que puedan reportar el residuo que ellos están recibiendo. Evidentemente, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar el doble contabilidad. Y también se sugiere o se recomienda que en esta Estrategia Nacional de Seguimiento se fijen una serie de indicadores y un seguimiento regular con este órgano de coordinación del que hablaba en la diapositiva previa. También se recomienda mejorar acceso a la información creando registros de actores, es decir, registros de puntos de recogida, registros de establecimientos de reciclaje, registros de establecimientos que reparan aparatos, etc. Y es muy importante también armonizar la recogida de datos, es decir, utilizar siempre la misma clasificación para los aparatos que se reportan e intentar recoger estadísticas de otros flujos de residuo. Como por ejemplo residuos de RAE que se puedan encontrar en los vertederos o estadísticas sobre canibalización de aparatos. Por último, yo creo que este era uno de los últimos puntos a los que hacía referencia, es muy importante considerar diferentes alianzas entre los actores. Es muy importante identificar todos aquellos actores que tienen acceso al residuo para regularlos, para hacer que reporten y para asegurar que todos ellos dan apoyo o aseguran una gestión adecuada del residuo. Esto incluye, que normalmente se nos olvidan, pues entidades que reparan aparatos o chatarreros o, por ejemplo, el sector informal. Dentro de las alianzas e inspecciones que podemos considerar, también, por ejemplo, está el crear grupos multidisciplinares. Por ejemplo, una especie de asambleas en el que se reúnan de forma regular inspectores, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, puntos de recogida, porque todos ellos tienen información que compartida puede crear sinergias y puede facilitar la creación de estrategias específicas que sean mucho más eficientes, como por ejemplo crear planes de inspecciones ad hoc, personalizados según la situación de cada región o de cada país. O, por ejemplo, fomentar la formación de inspectores de fuerzas del orden y del sector judicial. Por último, me gustaría recomendarles un vídeo que fue producido por un proyecto financiado por la Unión Europea, el proyecto InfoCycle. El primer enlace que pueden ver en la pantalla, el más grande, hace referencia a buenas prácticas para la recogida y la logística de los residuos de aparatos. Está doblado en inglés. Y luego también pues, tienen otros vídeos hechos también por el mismo proyecto en el que se resumen algunos de los requisitos o buenas prácticas para el tratamiento y la gestión de los diferentes tipos de aparatos eléctricos. Estos vídeos están colgados en YouTube. Y de hecho están disponibles para la edición y la traducción a otros idiomas. Si encuentran útil o si consideran el traducirlos al español, pues ruego que contacten conmigo y yo les pondré, les facilitaré los detalles para que puedan conseguir bueno, pues la traducción de estos, bueno, para que puedan llevar a cabo la traducción de los vídeos. Finalmente, pues invitarles a participar en el próximo Día Internacional de los RAE, que se celebrará el 14 de octubre este año. Para más información, pues pueden encontrarla en la página web del WiForum. Estaremos encantados de que esta actividad también se lleve a cabo en su país. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Yo creo que... Uy, he ido en hora, muy bien. Lo siento, me parece que he hablado rapidísimo y seguramente se me han olvidado algunas cosas, pero me gustaría pues, tener tiempo para poder comentar preguntas que no sé si lo tenemos o no. Sí, muchas gracias, Lucía. Yo he venido recogiendo aquí algunas preguntas que se han venido formulando en el chat. Entonces, dado que tenemos casi que 30 minutos todavía, quisiera aprovechar para leer algunas de ellas.
La primera pregunta que nos hacían en el chat es si las pilas estaban incluidas en la regulación de RAE en Europa. No, existe una directiva sobre pilas que hace referencia a todos los requisitos de gestión para las baterías y de hecho también fija unos objetivos de recogida de las baterías. Para el caso de la directiva RAE, lo único que se indica es que las pilas deben retirarse de los aparatos electrónicos durante el tratamiento para que sigan una gestión adecuada. Ok. Otra pregunta con relación al esquema de All Actors Approach. Dice allí entonces que se hace reportar a todos los actores que tienen acceso al flujo. En la práctica, ¿cómo se hace esto en los países? ¿Cómo se hace, cómo se obliga a hacer este reporte a los diferentes actores que tienen acceso al residuo? Pues se puede hacer de varias formas. En Francia, por ejemplo, lo que se hizo fue comunicar a todos aquellos actores que tienen acceso al residuo, que normalmente pues, son puntos de recogida, instalaciones de reciclaje, fragmentadoras que puedan tener acceso a residuos y aparatos, y se les solicitó reportar, se creó una plataforma nacional online y se les solicitó reportar los residuos de aparatos electrónicos que recibían en sus instalaciones. Y de esta manera, pues se identificaron todos aquellos actores que tenían acceso al residuo y posteriormente se les solicitó que firmaran un acuerdo o un convenio con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. En este caso, el enfoque que se hace no es solamente el de involucrar a todos los actores que tienen acceso al residuo, sino que también se obliga a que toda la gestión del residuo pase por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Esto es lo que llamamos el mandatory handover. Parece la solución universal, pero no lo es, porque realmente necesita muchísimo apoyo por parte de las autoridades para hacer cumplir esta normativa. Es muy importante el apoyo de inspectores para identificar a todos aquellos actores que tienen acceso al residuo y que no están cumpliendo con ese requisito. En otros países, como en Italia, por ejemplo, pues simplemente se creó una plataforma a la que pues de nuevo se reportan las cantidades recibidas en puntos de recogida, en distribución, en recicladores, etcétera. En España también hay una plataforma que se está desarrollando, aunque debo decir que llevan ya varios años poniéndola en marcha. Es un proceso bastante arduo porque teniendo en cuenta que en algunos países hay miles de puntos de recogida, pues la implantación es un proceso bastante largo. Pero normalmente todo pasa por crear estas plataformas electrónicas. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice si hay estudios de cuál es el promedio de puntos de recolección por habitante en los diferentes países de la Unión. Bueno, como el promedio óptimo o simplemente estadísticas, supongo que pregunta, ¿no? Sí, creo que más en sentido estadística. Bueno, pues nosotros intentamos crear una base de datos donde se identifican los principales actores y ahí quizás sí que pueden encontrar estadísticas sobre puntos de recogida municipales, no incluye distribución. Si van a la página web del WiForum, dentro de, me parece que es el apartado de resources, de herramientas, pueden buscarlo en el directorio WI, el WI Directory. Y ahí pues encontrarán un mapa de Europa. Entonces, pues haciendo clic en el país correspondiente, tendrán acceso a diferentes registros de aparatos de puntos de recogida. También, si me permites, me gustaría indicar que hay, por ejemplo, hay planes nacionales de residuos donde se establecen requisitos, digamos, sobre cantidades mínimas de puntos de recogida. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Residuos de España se establecían objetivos para que todos los municipios de más de 5.000 habitantes tuvieran un punto de recogida de residuos para el 2010 y para el 2015 que fueran todos los municipios que tuvieran más de 2.000 habitantes. Perfecto. Una pregunta, si conoces algún estudio sobre economía del comportamiento en la gestión de RAE.
Pues probablemente la Universidad de las Naciones Unidas haya hecho algo. Sé que la OECD tiene varios estudios hechos sobre responsabilidad extendida del productor, donde se incluyen aspectos económicos. Y me parece que Eunomia ha hecho también algunos estudios recientemente sobre aspectos económicos en la responsabilidad empleada del productor. No sé si esto les ayudaría. Sí, bueno, creo que como fuentes de información son bastante útiles. Y sigo viendo acá más preguntas un poco relacionadas con partes de estadísticas y de estudio. Otra pregunta es si se ha medido el impacto ambiental de los sistemas de recolección. Pues normalmente y de forma individual, algunos de nuestros socios, sobre todo para utilizarlo en temas de sensibilización ambiental y de comunicación, han creado sus propias herramientas para intentar cuantificar el impacto en toneladas de carbono, por ejemplo. Existen, como decía, algunos sistemas de responsabilidad empleada del productor que han creado sus propias herramientas y en el WeForum, por ejemplo, hemos intentado desarrollar una herramienta que pueden utilizar nuestros socios para cuantificar de manera estimada y solamente pues para funciones de comunicación el impacto ambiental que tienen los sistemas colectivos de RAE. No se trata de un análisis de ciclo de vida, porque un análisis de ciclo de vida es mucho más detallado y requiere de muchísimos más recursos, pero sí que permite, la herramienta que hemos diseñado permite dar una estimación de ese impacto ambiental de las actividades de nuestros socios. Bien, en lo que nos mostraste también hay objetivos de recogida para RAE en general. La pregunta que nos hacen acá es si es importante tener esos objetivos o metas de recogida diferenciadas para cada categoría de RAE. Bueno, pues realmente la directiva lo que hacía era fijar objetivos a nivel general por país, pues 4 kilos por año de RAE en general, pero después cada Estado miembro a la hora de hacer suyos esos objetivos y de incluir esos objetivos en su ámbito legal propio, claro, lo que hicieron fue intentar asignar esos objetivos basándose en las cuotas de mercado, de manera que, digamos que aquellos fabricantes que más aparatos ponen en el mercado están sometidos a unos objetivos de recogida más elevados. Entonces, pues sí, realmente a efectos prácticos en los Estados miembros esos objetivos se traducen en objetivos por categoría, basándose en la cuota de mercado de cada fabricante. Esto en la mayoría de los casos. Ujú. Y relacionado con las mismas metas, sabemos entonces que hay unos objetivos de recogida, bien sea de lo puesto en el mercado o bien sea de lo generado. ¿Cómo establecen los países la gradualidad para poder llegar a esas metas? Bueno, realmente la directiva ya prevé ese incremento gradual, porque empezó siendo de 4 kilos, luego pasó a ser un 45, a ver si encuentro la positiva, luego fue un 45% y luego en 2019 fue superior. Lo que hicieron algunos países pues fue que entre 2016 y 2019 intentaron establecer, pues digamos, objetivos intermedios para asegurarse de que a partir de 2019 se alcanzaría ese 65% o ese 85% del RAE generado. Pero de hecho la directiva ya establece esa gradualidad. No sé exactamente si estoy ayudando con la respuesta. Sí, creo que es un poco más, como dices tú, depende del país, entonces la manera como haga sus objetivos o como fije sus objetivos promedio para poder alcanzar la meta final. ¿Es algo así? Exactamente. Sí. Ok. Digamos que la normativa europea marca las líneas principales y luego cada Estado miembro pues, se organiza internamente de la mejor manera para poder alcanzar esos objetivos europeos. Veo acá otra relacionada también con
con las metas de recolección. La pregunta es si aporta al sistema de recolección el tener metas por tipo de vida, por ejemplo, equipos de vida corta, de vida media o de vida larga, o es más importante generar una correcta gestión del RAE. Pues realmente uno de los argumentos que están ahora en discusión en Europa es que, claro, los objetivos fijados para algunos tipos de aparatos funcionan bien, pero para otros no. Por ejemplo, recoger el 65% del promedio de paneles fotovoltaicos puestos en el mercado en los 3 últimos años es imposible, porque la vida media de un panel fotovoltaico son 25 años. Entonces, los fabricantes de paneles fotovoltaicos no saben qué hacer para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, claro, en ese caso, quizás sería más útil referirse al objetivo que está basado en el RAE generado. Pero este objetivo, pues quizás no es tan útil para otro tipo de aparatos. Entonces, digamos que los dos tipos de objetivos que se proponen en la directiva tienen sus pros y sus contras, y quizás lo más adecuado sería pues aprender de la situación actual, de esos pros y de esos contras, e intentar generar objetivos revisados o mejorados en la próxima revisión de la directiva, que es lo que estamos intentando promover. Evidentemente, los objetivos entendemos que tienen que ser graduales para evitar la pérdida de ambición, digamos, o para evitar que exista residuo que no se recoja, pero evidentemente hay que fijarse en los dos, hay que fijarse en la calidad y en la cantidad, y por ese motivo la directiva no solamente tiene objetivos de recogida, sino que también tiene objetivos de reciclaje, para asegurarse de que el tratamiento que siguen estos aparatos pues cumple con unos requisitos mínimos de reciclabilidad de los materiales. Perfecto. Uno de los temas que tocaste que es bastante importante se refiere a la educación ambiental, la sensibilización hacia el consumidor para la gestión del RAE. ¿Cómo fue este proceso en Europa y qué recomendaciones darías para países como los nuestros en Latinoamérica? Bueno, la directiva ya incluye algunos artículos que se refieren a la información a los consumidores y también información a la industria del reciclaje. En estos artículos, que me parece que son el artículo 14 y el artículo 15, pues se hace referencia a la necesidad o a la obligación que tienen los productores de informar a los usuarios, a los ciudadanos, sobre la mejor manera de disponer del residuo. De ahí, por ejemplo, que saliera el requisito de marcar los aparatos con un símbolo, de incluir pues esta información en el embalaje o en el manual de instrucciones de los aparatos. En algunos casos, en algunos países, se empezó utilizando una tasa visible, es decir, de manera que cuando yo adquiría un producto podía ver en la factura de compra no solamente el precio del producto, sino también mi aportación económica o qué parte de ese importe del producto estaba destinada a la recogida y al reciclaje del aparato. Esto tenía una doble función. En primer lugar, pues recoger fondos, y en segundo lugar, pues también sensibilizar al ciudadano sobre esta normativa. Esto es lo que llamamos la tasa visible. Esta tasa visible con el tiempo ha ido desapareciendo y ahora pues en algunos países, algunos Estados miembros no se utiliza, en otros se mantiene, en otros es voluntaria. Y en general también existen, y esto fue parte de mi anterior presentación, existen una serie de mecanismos para poder financiar campañas nacionales de sensibilización. En los países en los que existe un organismo de coordinación, normalmente pues, es este organismo de coordinación el que canaliza digamos, las contribuciones de los diferentes actores para poder crear campañas a nivel nacional. Y en otros casos, pues por ejemplo, las campañas de comunicación pueden ser parte de la compensación a los entes locales por poder utilizar sus puntos de recogida, por ejemplo. Uno
Uno, tu respuesta un poco entonces a la siguiente pregunta, que hace referencia a si los gobiernos deberían crear incentivos para que los diferentes actores pudieran cumplir y encajar dentro de toda la logística inversa. Pues podría ser un sistema de incentivos. Yo diría que para empezar de cero, como mínimo, facilitar el proceso, la gestión, todo el papeleo, la serie de requisitos que son necesarios para poder utilizar la logística inversa. Que no sea ni muy costoso ni muy complicado, porque esto al final siempre ayuda. Y luego, pues considerar otro tipo de incentivos. En algunos países, pues existen acuerdos entre los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y los centros de distribución, pues para compensar a esos centros de distribución por usar sus instalaciones, sus camiones, sus almacenes y por pedirles que reporten esos datos. Y bueno, esta es la manera más o menos en que está funcionando. Pero digamos que el primer impedimento es el marco legal, es el facilitar que se pueda gestionar así. Perfecto, que sea un marco legal que realmente facilite hacer este tipo de actividades. Exactamente. Si puedo dar un ejemplo de una buena práctica en Holanda, estas empresas como UPS, por ejemplo, empresas de mensajería, pueden, por ejemplo, si yo he pedido que me traigan algo a casa y tengo pues una cafetera, un cepillo de dientes que ya no necesito, te lo puedo dar a la persona de la empresa de mensajería y esta persona lo va a recoger en su camión y lo va a llevar luego a un almacén que está financiado por un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. O sea, podemos imaginar actualmente con la cantidad de envíos a domicilio que se están haciendo, de qué manera tan relevante, tan importante se incrementa así la red de recogida. En cambio, esta iniciativa no es posible en otros muchos países porque estas empresas de mensajería no están autorizadas para hacer esta actividad. Perfecto. Y es crear los mecanismos entonces para hacer posible esto. Sí. Bien, una pregunta relacionada con algo que estábamos conversando antes de que empezara justamente este webinar y es sobre el impacto del COVID en las metas de recolección. Y la pregunta entonces es si se adelanta algún estudio relacionado con lo que ha sido el impacto del COVID para alcanzar estas metas u objetivos de recogida. Pues yo creo que las principales asociaciones de la industria del reciclaje ya han estado emitiendo comunicados durante el verano, explicando bueno, pues cómo ha afectado a esto. El WeForum ha estado trabajando también en un documento que intenta reflejar cómo ha afectado a las actividades de nuestros socios. De hecho, actualmente están recogiendo nuevas estadísticas para, si es posible, pues reflejar en datos cómo ha afectado la pandemia. Evidentemente, con el cierre de comercios, cierre de comercios, el cierre de puntos limpios, pues ha habido una caída muy importante en las cantidades recogidas. Entonces, por ejemplo, en España ya ha habido una solicitud colectiva de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor al Ministerio para que, por favor, tenga en cuenta la situación cuando se verifique el cumplimiento de los objetivos de recogida. Perfecto. Sobre la parte nuevamente del consumidor, ¿qué estrategias o qué incentivos se han utilizado en la Unión Europea para que los usuarios finales hagan la correcta disposición del residuo? Bueno, pues yo diría que es insistir, insistir, insistir. Hay que tener en cuenta que el residuo de RAE no es como otro tipo de residuo. Por ejemplo, yo genero residuos de embalajes prácticamente todos los días o residuos de alimentos los genero todos los días. Pero un residuo de RAE igual se genera pues una vez al mes, una vez cada 3 meses. Entonces, es muy importante el que continuamente se estén haciendo recordatorios o campañas nuevas. No pueden ser siempre las mismas, porque entonces llega un momento en que el usuario deja de verlas. Ya no le llaman la atención, no le interesan. Entonces, es esa insistencia continua. El involucrar a los niños es muy importante porque
encontramos a los niños en las escuelas, por lo tanto es fácil dirigirse a ellos, forma parte de su educación ambiental y luego es el niño el que lleva el mensaje a casa, a sus padres y el que ayuda a diseminar esa información. Digamos, yo creo que prácticamente todos nuestros socios tienen actividades en escuelas. Perfecto. Lucía, creo que una pregunta es que no deja de sorprender que pese a todos los esfuerzos que se hacen en la Unión Europea a tener programas relativamente ya consolidados con experiencia de varios años, lo que va a canales formales es relativamente poco. Y quizás entonces las metas que se han establecido a nivel europeo pues no se han logrado en su totalidad. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de estas metas según las directivas y si hay incumplimiento de parte de los países, qué plan existe desde la Unión Europea? Pues esta es la pregunta del $1.000.000, porque de momento las últimas estadísticas recogidas por la Unión Europea se refieren a 2017. Entonces, claro, todavía no tenemos datos oficiales de recogidas en 2019, no podemos comprobar si se han alcanzado objetivos para 2019, pero las expectativas son que muchos de los países de la Unión Europea no serán capaces de cumplir esos objetivos en 2019, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por parte, bueno, pues de los principales actores, de los, como indicaba antes, en muchos países, en muchos Estados miembros, se ha transferido esa obligación de cumplir con el objetivo nacional solamente a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Olvidándose de que estos sistemas pues, no tienen las competencias, todas las competencias necesarias para tener acceso a todo el residuo que se genera. Esto es uno de las causas principales para no haber alcanzado, los objetivos de recogida. Sanciones, hay que decir que hasta ahora la Comisión Europea ha adoptado un papel paternalista, paternalista suena mal, y yo quería alabarlos, de hecho. Además de apoyo, ha intentado recoger buenas prácticas, realizar estudios para conocer la situación, promover el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros para que pudieran aprender los que mejor progresaban en las recogidas, etcétera, etcétera. Y entonces ha tenido una actitud más de apoyo y ayuda que de sanción. Y de hecho, sanciones por no cumplir los objetivos, yo los desconozco. Sí que es cierto que en algunos países, a nivel nacional, no a nivel europeo, sí que ha habido sanciones. Las sanciones van desde tener que pagar un importe por cada tonelada de residuo que debería haberse recogido y no se ha recogido, el rescindir el permiso de actividad a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, más o menos yo diría que estos son los dos tipos de sanciones que hemos podido ver en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Perfecto. La otra pregunta que nos hacen en el chat es si estos objetivos de recogida están orientados únicamente al mercado B2C o también se contabilizan los volúmenes del canal institucional, es decir, los del B2B. Sí, bueno, el primer objetivo, el de los 4 kilos por habitante y año, se refería solamente a canal de recogida doméstico. Y a partir de 2016, los objetivos ya afectaban a los dos. Es decir, ese 45% o ese 65% de recogida incluye aparato doméstico y profesional. No obstante, se han observado que las tasas de retorno de aparato profesional son muy bajas en Europa también. Siguen unos canales diferentes. Y es algo que debemos investigar y, de hecho, nosotros desde el WeForum lo que nos gustaría sugerir es que existan unos objetivos de recogida específicos para el canal profesional, porque tiene unas pautas de vida, digamos, o de comportamiento totalmente diferentes al aparato doméstico. Sí, entiendo que la pregunta va no tanto dirigida a lo que son equipos profesionales, sino a equipos que provienen de instituciones, por ejemplo, bancos, universidades, que son también
pertenecen al canal B2B, ¿no? Ah, de acuerdo. Bueno, de hecho, la directiva lo que dice es que independientemente del canal que se utilice, si el aparato se puede utilizar en el ámbito doméstico, se considera doméstico. De manera que esto fue un cambio que hubo en la normativa. Inicialmente, por ejemplo, los aparatos, los ordenadores, las computadoras utilizadas en la universidad, inicialmente se consideraban no domésticas, pero luego hubo un cambio en la normativa y ese aparato, como una computadora también se puede utilizar en casa, se consideró un aparato de tipo dual y tiene que reportarse juntamente con los aparatos de tipo doméstico. Esto afectó algo a las cifras reportadas, pero realmente intentamos hacer un estudio para ver si se notó mucho y la verdad es que no, tampoco profundizamos mucho en el estudio, tengo que decir, pero hubo este cambio de consideración de los aparatos que provienen de entidades como universidades y demás, y ahora se consideran domésticos. Ok. Bien. Bien. Los sistemas de recolección, ¿cómo se evalúan? ¿Solamente se evalúan basados en la meta de recolección, el objetivo de recogida, o hay alguna otra variable por las cuales se evalúan? Pues normalmente estos sistemas, supongo que se refiere a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, los sistemas colectivos, tienen que solicitar un permiso a las autoridades de residuos y en ese permiso se fijan una serie de condiciones. La evaluación de la actividad se hace basándose en esas condiciones que aparecen en el permiso. Las condiciones, evidentemente, las principales son los objetivos de recogida, pero también existen otras, como puede ser, por ejemplo, la financiación de campañas de comunicación, alcanzar los objetivos de reciclaje y valorización, el reportar adecuadamente todos los datos sobre aparatos puestos en el mercado y los aparatos tratados y gestionados, etcétera, etcétera. Depende del permiso de cada uno de los sistemas colectivos en cada país, pero normalmente, digamos, en líneas generales no faltan ninguna de las que he mencionado. Y aquí hay otra pregunta nuevamente sobre las metas del 65% y del 85% que rigen actualmente para la Unión Europea. Nos preguntan si un país en particular, para algunas categorías, podría optar por el 65% y para otras categorías por el 85% de lo generado. Pues la verdad es que sería útil en algunos casos, como el que indicaba, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos. Pero yo creo que hasta ahora en la Unión Europea no conozco ningún Estado miembro que lo haya hecho. También tengo que indicar que, claro, el cálculo del objetivo no es sencillo. Necesita realmente de personas expertas en estadísticas sin conocimiento del mercado para poder saber exactamente cómo se tiene que calcular ese objetivo, lo que creemos que es uno de los puntos débiles del objetivo del RAE generado. Además, es que se basa en muchos datos, parámetros que son necesarios para calcular el RAE generado, que son estimados. Y, de hecho, el recoger esos datos para que las estimaciones sean buenas tiene que hacerse de forma regular y es un proceso muy costoso y muy elaborado. Y encontramos que eso también es uno de los puntos débiles del RAE generado. Por tanto, aún así, lo que comentaba, pues quizás para los paneles fotovoltaicos sería más interesante utilizar el objetivo del RAE generado, pero para otro tipo de productos con vidas más cortas, pues el 65%, que además es un objetivo que se calcula relativamente fácil, podría aplicarse. También hay que tener en cuenta cómo se comportan estos objetivos cuando existen momentos de crisis o momentos de bonanza del mercado. Hay que ver lo flexibles que son, lo resilientes que son, porque claro, si viene un periodo de crisis este año y fue precedido por dos años de bonanza en el que se puso muchísimo aparato en el mercado, pues me van a salir unos objetivos de recogida muy elevados en un momento en el que hay una crisis tremenda y nadie está disponiendo de residuo. Bien. Bueno, ya casi se nos cumple el tiempo, Lucía. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Se nos quedan todavía algunas por contestar, pero
te las mandaremos por escrito nuevamente para que nos colabores, por favor, con la respuesta. Voy a hacer esta última pregunta. Me causa un poco de curiosidad porque ha sido un poco la discusión también entre lo que ha sido Basilea en los últimos años y se relaciona a cuándo un aparato se considera que es RAE y cuándo es un aparato de segunda mano, porque justamente como son aparatos todavía funcionales, eh, pasan a ser reutilizados de alguna manera y por supuesto son aparatos que reducen la disponibilidad del residuo para que los sistemas puedan cumplir sus metas de recuperación. Pues sí, y me temo que no puedo dar una respuesta determinante. Porque Sí, no es fácil. esta sigue siendo la discusión eterna. Yo creo que hay algunos white papers, ¿no? papeles blancos, de la Universidad de las Naciones Unidas. Existe, me parece, algo de esto también en el estándar de CENELEC sobre preparación para la reutilización, pero sigue siendo un término abierto a la interpretación y, de hecho, sigue fomentando pues, la exportación de aparatos la exportación de residuo con la excusa de que es un aparato usado. Entonces, sí, desde luego es un término que tendría que homogeneizarse entre países vecinos como mínimo para evitar estas exportaciones de residuo y tendría que marcarse muy claramente las condiciones en que los aparatos usados que se exportan para reutilización deben hacerse. Por ejemplo, se hizo un añadido, creo que es el anexo número 6 de la directiva, en el que se dan una serie de requisitos que tienen que cumplir las expediciones de aparatos usados para la exportación, si no me equivoco. Es decir, si realmente es un aparato usado que funciona, tiene que estar correctamente embalado, protegido, etcétera, etcétera. Es decir, es muy útil el asentar una serie de requisitos que tienen que cumplir en las exportaciones y el fijar el homogeneizar un término que puede utilizarse no solamente en un país, sino también en todos los países vecinos. Perfecto. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias. Todavía, como te digo, tenemos muchas preguntas acá en el chat, las haremos llegar oportunamente. Pido disculpas a quienes las hicieron, no alcanzamos a formularlas debido al tiempo, pero agradecemos tu tiempo, Lucía, y tu amabilidad, como siempre, para explicarnos en detalle todos estos tópicos que son tan necesarios para entender la gestión de RAE en nuestros países. De manera que muchísimas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Muchas gracias, pues un placer. Tengo que pedir un poquito de tiempo para contestar las preguntas escritas porque estamos realmente en época previa a las vacaciones y parece que el mundo se acaba. Y un placer, como siempre, ayudar y cuídense mucho.